Hola, durante la clase de hoy, que corresponde a la semana número 4, estaremos trabajando en los tejidos vegetales como habíamos hablado ayer, pero este video solamente corresponde a la parte 1 de los tejidos vegetales. La próxima semana estarían en vacaciones y cuando retornemos a clase trabajaríamos directamente en la clase, todos conectaditos por Zoom, la parte correspondiente a los tejidos vegetales, pero entonces los otros que nos queden pendientes. Estamos en el 2 de octubre y el indicador de desempeño es 13 y 14. Para que tengamos en cuenta, durante el desarrollo del video, debes ver el video completo hasta el final para que puedas seguir las indicaciones. Debes de tomar nota del video, debes de tomar foto a tus apuntes y debes enviar la foto. Bueno, para que tengamos presente, los tejidos, como habíamos dicho, son agrupaciones de células que van a tener la misma estructura y van a cumplir la misma función. Obviamente son células que ya se van a especializar en una función determinada dentro del organismo de plantas y animales, que es donde vamos a encontrar tejidos. ¿Por qué? Porque las algas y los hongos presentan asociaciones de células, pero que no se consideran como tejidos, porque cada célula va a tener actividad independiente. Lo mismo ocurriría con las bacterias y los protozoos, que son organismos unicelulares que se pueden agrupar, solo las bacterias, los protozoos no. Se agrupan las bacterias para formar algo conocido como colonias, pero que no corresponderían a un tejido. Entonces los tejidos, además, los que vamos a ver hoy son los vegetales, están formados por células eucariotas y obviamente tienen que ser de tipo vegetal, puesto que están presentes en las plantas. Pueden contener células vivas y también pueden contener células que están muertas. Recordemos que estas células en el proceso de especialización y de diferenciación, pues entonces finalmente van a sufrir unas modificaciones o van a llevar a cabo unas modificaciones para poder cumplir esa función que tienen, tal como lo habíamos mencionado en la clasecita de ayer. Bueno, los tejidos vegetales son de muchos tipos, están tejidos meristemáticos, tejidos parenquimáticos, tejidos protectores, tejidos de sostén y tejidos conductores, que los vamos a encontrar en plantas. Obviamente hay plantas que son más sencillas, como ocurriría en el caso de las pteridofitas y las briofitas, que son los musgos, líquenes, los líquenes, no los musgos, los helechos, entre otras que entonces corresponderían a tener otros tejidos distintos porque no están tan especializadas. Vamos a ver cada uno de esos tejidos mencionados y vamos a comenzar con los tejidos meristemáticos. Entonces los tejidos meristemáticos van a ser responsables del crecimiento de los vegetales, son células que van a tener un gran núcleo, pues es tan grande que va a ser incluso muy difícil diferenciar cuál parte es el citoplasma y cuál es el núcleo, y tienen unas paredes celulares delgadas. Son indiferenciadas, quiere decir que todavía no están especializadas en algo, porque van a tener que estar reproduciéndose continuamente para poder hacer crecer a la planta. Son células que van a tener pocas organelas celulares en su interior, van a tener muchos ribosomas, tienen retículo endoplasmático rugoso y liso, pero va a ser pequeño y poquito, y va a tener poquitas mitocondrias. Y tenemos también entonces que forman tejidos compactos sin espacios intercelulares. Las células van a estar muy agrupadas y muy unidas. Bueno, como les venía diciendo, estos tejidos meristemáticos, como entonces les decía, son responsables de ese crecimiento de los vegetales y tienen la necesidad de estarse dividiendo continuamente. Todas las células de los meristemos no se especializan. Hay unas células que se quedan sin especializarse para poder precisamente seguirse reproduciendo continuamente y otra partecita sí se va a especializar en alguna función. Eh, y van a mantenerse durante la planta toda la vida. O sea, la planta nunca va a perder esta capacidad. Los meristemos pueden ser permanentes y ser funcionales a lo largo de la vida de la planta y también pueden ser pasajeros y actuar durante un periodo corto de la vida, como que los que producen las hojas. Miren que las hojas se caen después de un tiempo, la hoja muere, pero nuevamente en ese lugar puede generarse una nueva hojita. Entonces siempre los meristemos van a estar o permanentes o en ese constante cambio. Bueno, otra parte importante es que los meristemos se van a clasificar en muchos, pero vamos a ver como dos grandes grupos.
Los meristemas primarios o meristemas también apicales se originan en el embrión, es decir, en las semillitas, van a ser responsables del crecimiento en longitud de la planta. ¿Dónde los vamos a encontrar? Los vamos a encontrar en las raíces y en la parte del tallo, en la parte superior del tallo de la planta. Ojalá pudieran acercarse a una planta y mirar esa parte de encima, que van a encontrar una cosita así. O si logran ver un árbol, la puntica de un árbol, van a encontrar una estructurita con esta forma, que es precisamente una zona meristemática. Bueno, el crecimiento en longitud, obviamente ya había dicho que afortunadamente se produce porque las células todo el tiempo se están dividiendo y dividiendo y dividiendo, lo que permite a la planta alcanzar esos tamaños o recuperar una parte que haya sido entonces dañada. Los encontramos en el tallo, en la raíz, estos pues que son principales y que se conocen como apicales. Tenemos otro tipo de meristemas conocidos como meristemas secundarios o laterales. Estos meristemas secundarios o laterales, pues como su nombre lo indica, ayudan a las plantas a crecer en diámetro, es decir, a crecer hacia lo ancho. Miren que ahorita hablábamos de longitud, es decir, que hacía crecer a la planta hacia lo largo y hace crecer a las raíces. De hecho, cuando nosotros iniciamos con el cultivo de una planta, la raíz es pequeñita y va alcanzando grandes longitudes, pues entonces lo mismo va a ocurrir con la parte pues del tallo. Y en los meristemas laterales o meristemas secundarios, entonces la planta va a comenzar a ensancharse y van a aparecer el grosor, lo que nosotros hablaríamos del grueso de la planta. Aparecen más tarde, no son inmediatamente que la planta comienza a crecer, son responsables de la formación de la madera en plantas leñosas, es decir, en plantas que desarrollan ese tallo con leña o con madera, porque hay plantas que no desarrollan ese tipo de madera. Los vamos a encontrar también en tallos, aparte de los tallos, también lo podemos encontrar en las raíces y también las células se van a dividir continuamente. No van a aparecer en las plantas pteridofitas, pues obviamente son plantas demasiado sencillas. Y tenemos dos tipos de meristemos laterales, uno se llama cambio vascular, que es el que va a dar origen al xilema y al floema, que es por donde van a transitar las sustancias en el interior de la planta, y otro que se llama cambio suberoso, que es quien origina la epidermis, es decir, como la piel que recubre a la planta. Entonces acá podemos ver en la imagen lo que sería el cambio, pues el xilema y el floema, donde se desarrollarían, y podemos ver a la epidermis en un tallo leñoso. Ahora, si hiciéramos una aproximación, si hiciéramos una aproximación observando a través del microscopio, nos encontraríamos entonces el detalle en cada una de estas células. Miramos aquí los tejidos del floema, los tejidos del xilema y toda esta parte que va a desarrollar o va a ser lo que vamos a conocer como tallo leñoso. Observados al microscopio, estas estructuras se verían de la siguiente forma. Puede haber un poco de variación entre una planta y otra, pero finalmente pues podrían observarse fácilmente. El otro tejido que vamos a ver corresponde a los tejidos parenquimáticos. Estos tejidos parenquimáticos se van entonces a encargar de almacenar sustancias, ya vamos a ver qué tipo de sustancias. Generalmente las células presentan pared celular primaria, es decir, que no está muy gruesa, además forma la mayor parte de la masa del cuerpo de las plantas, porque existen muchos tejidos parenquimáticos. Es un tejido que está vivo. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque vamos a encontrar en los tejidos conductores tejidos que están muertos, al igual que en los tejidos que estábamos viendo ahorita, meristemáticos, los tejidos secundarios, hay algunos, como el xilema, que ya está muerto. También se denomina tejido fundamental y están implicados en gran variedad de funciones dependiendo de dónde se encuentren. La fotosíntesis, el almacenamiento de sustancias, la elaboración de sustancias y la regeneración de los tejidos de la planta. El parénquima es el primer representante, como yo les estaba diciendo, de los tejidos fundamentales. Es sencillo, tiene muchísimas funciones,
se encuentra formando masas continuas de células en la corteza y en la médula de los tallos y las raíces. También lo podemos encontrar en las hojas, en los frutos y en las semillas. Rellena espacios entre otros tejidos y dentro de ellos. Puede representar más o menos un 80% de las células vivas de la planta, que es muchísimo. También pueden aparecer asociadas al xilema y al floema y están formados por un solo tipo de células, a pesar de que van a cumplir diversas funciones. Tenemos también que los tejidos parenquimáticos son morfológicamente muy diversos, muestran menor grado de diferenciación que otras células de la planta y por eso se consideran que podrían ser precursoras del resto de los tipos de las células que vamos a encontrar en la planta. Cuando ellos se agrupan pues para formar tejidos, forman pues o hacen formas muy diversas, pero vamos a mirar que casi todas las células tienen la misma estructura. La célula meristemática tiene la capacidad de desdiferenciación, convirtiéndose en totipotente, y como veíamos en la clase de ayer, es una capacidad muy importante para la planta porque las células de esta planta, al poder desdiferenciarse, es como si se devolvieran al pasado y se pueden convertir en cualquier otra célula de otro tipo que la planta necesite, pudiendo entonces recuperar partes de la planta que han sido dañadas o deterioradas y que sería una capacidad muy importante que ojalá pudiéramos desarrollar en tejidos animales, especialmente para renovar partes de nosotros que estén dañadas o alteradas por algún tipo de enfermedad. La planta sí tiene esta capacidad. Bueno, según la actividad que tengan, entonces los tejidos parenquimáticos se van a dividir en varios. El primero que vamos a ver es el tejido parenquimático clorofílico, especializado en la fotosíntesis, gracias a que sus células contienen numerosos cloroplastos. Se encuentra por lo general debajo de la epidermis, donde la luz llega más fácilmente, sobre todo en las hojas de la planta, aunque también lo podemos encontrar en la zona superficial de los tallos, que son verdes. También se conoce como clorénquima y se divide en dos tipos. Puede llamarse de empalizada, que es la parte que está más expuesta al sol, y parénquima lagunar, que es la parte que está más a la sombra. Obviamente el que está más expuesto al sol tiene mayor número de cloroplastos y parece llevar a cabo una mayor tasa de fotosíntesis, estando sus células además más empaquetadas, es decir, más apretaditas unas con otras, mientras que en el parénquima lagunar hay más espacios entre las células, gracias a lo que es un buen tejido para el intercambio de gases y agua con la atmósfera, precisamente para contribuir al proceso de fotosíntesis de la planta. Miren acá en esta imagen que les estoy señalando, acá en una imagen observada al microscopio también, pero a color, la cantidad de cloroplastos que encontramos en el interior de las células vegetales, vistas pues obvio, como ya les dije, a través del microscopio. Esta también es una imagen a través del microscopio con detalles sobre cada una de las células, y vemos toda la cantidad de cloroplastos que se van a encontrar en las células de empalizada. Todo esto corresponde a parénquima clorofílico. Ya habíamos dicho que estas células de empalizada van a tener más cantidad de cloroplastos por estar más expuestos a la luz, mientras que los de acá abajo, miren, tienen más espacios entre las células y menos cantidad de cloroplastos. Vamos con otro tejido parenquimático, y es el tejido de reserva. Este tejido de reserva, sus células sintetizan, es decir, que producen y también van a almacenar diversas sustancias como azúcares en distintas formas, porque el azúcar no es el azúcar que vos tenés en la casa que se llama sacarosa, sino que el azúcar puede presentarse como maltosa, fructosa, bueno, de muchas formas de azúcar. Puede guardarse en forma de cristales proteicos, puede almacenar proteínas, lípidos y también puede almacenar pigmentos. Algunas de estas sustancias las podemos encontrar en el interior de estas células en forma sólida, aunque lo normal es que estén disueltas en la vacuola. Recordemos que las células vegetales tienen una gran vacuola central, que es el encargado de almacenar sustancias. También lo podemos encontrar en el citoplasma y en los plastidios, que se acumulan algunas sustancias como azúcares y otras sustancias nitrogenadas. Algunas células almacenan solo un tipo de sustancias y otras pueden contener una mezcla de todas esas sustancias. El producto de reserva más frecuente en los tejidos vegetales, que no vayan a ser pues las semillas ni el fruto, son los carbohidratos, y los van a almacenar como almidón
que sería una de las opciones en unas estructuras que son los plastidos conocidos como amiloplastos, mientras que los azúcares los van a almacenar en la vacuola. Este tejido parenquimático de reserva en la planta lo podemos encontrar en la raíz, en el tallo, en las hojas y en los frutos. Acá observamos entonces en la imagen, para poder hacer estas observaciones de los amiloplastos a través del microscopio, es necesario hacer una coloración al poner la muestra, y esa coloración pinta el almidón de esas células, y por eso podemos observarlo de esta manera. Acá en la imagen, más abajo, podemos entonces ver los cúmulos de almidón que hay en algunas de las células y los espacios intercelulares que podemos encontrar. Vamos con el parénquima acuífero. Todas las células parenquimáticas tienen la capacidad de almacenar agua, pero obviamente el que es acuífero tiene mayor capacidad y está mejor adaptado para esta función. Son las células que almacenan agua, son grandes, de paredes celulares delgadas, tienen una gran vacuola donde se está acumulando el agua. En el citoplasma o en la vacuola hay un conjunto de sustancias que aumentan la capacidad de absorción de estas células, en especial para plantas que viven en climas muy secos, que se llaman plantas xerófitas, y que obviamente están adecuadas a esas condiciones tan extremas de poca humedad. En los órganos subterráneos encargados de almacenar sustancias de reserva no suelen haber tejidos especializados en el almacén de agua, aunque las células que contienen almidón u otras sustancias de reserva también tienen una gran capacidad de almacenar agua. Acá vamos a ver en esta planta, en la extracción de una hoja de una suculenta, podemos ver, miren, incluso que siempre hemos visto que las plantas suculentas tienen las hojas muy gruesas, miren la estructura que tiene la epidermis de estas plantas, miren el parénquima en empalizada como se ve pues de unido. Esto sí es un dibujo, pero así sería la forma en que uno podría observarlo a través del microscopio. Y acá encontramos el parénquima acuífero, donde se almacena entonces gran cantidad de agua en el interior de esas celulitas. Por eso es que nosotros no debemos hacer tanto riego con las plantas suculentas, porque ellas tienen la capacidad de almacenar suficiente agua. Tenemos entonces el parénquima aerífero, que contiene grandes espacios intercelulares, vacíos, por eso contienen mucho aire, mayores que los normalmente encontrados en otros tejidos, y por ahí van a circular gases que permiten la aireación de los órganos de las plantas. El parénquima está especialmente desarrollado en las plantas que viven en ambientes muy húmedos o acuáticos, que se llaman plantas hidrófitas, aunque también pueden aparecer en algunas especies no acuáticas que se someten al estrés. Aparecen tanto en raíces como en tallos. Ahora, es importante también que tengamos en cuenta que esos espacios pueden presentar patrones diferentes. ¿Cómo que patrones? Figuras diferentes. Miren acá cómo estos espacios aeríferos son redondos, acá tienen otras formas, y seguramente si hiciéramos observación de otras especies de plantas también encontraríamos formas distintas. Ahí entonces se van a acumular los gases y le permite a la planta poder hacer el proceso de respiración. Mire que es muy importante, en especial para las plantas que son acuáticas. En las raíces y en el tallo de estas plantas podemos encontrar mucho de este tejido. Incluso las raíces de las plantas acuáticas flotan para poder terminar de hacer este proceso de respiración. Acá entonces observamos en la imagen cómo se ve el tejido aerífero. Bueno, muchísimas gracias, cuídate mucho, y si viste el video completo te vas a dar cuenta que te voy a decir que solo tenías que verlo, haber tomado nota, y no me tienes que enviar absolutamente nada por Classroom. Quienes vayan a empezar a preguntar que por dónde tienen que mandar la tarea es porque no se vieron el video completo. Espero que no le cuentes a tus compañeros y que les permitas a ellos que vean el video completo. Nos vemos después de vacaciones, y recuerda que continuaremos con la segunda parte de los tejidos vegetales. Chao, cuídate mucho.